Hola, en este video se explicará se explicará sobre la ley de enfriamiento de Newton. Bueno, la ley de enfriamiento de Newton es una de las aplicaciones más importantes de las ecuaciones diferenciales ordinarias. Lo que dice esta ley es que la razón de cambio de temperatura de un objeto es proporcional a la diferencia de su temperatura y la del ambiente. Bueno, un ejemplo de esto sería, digamos, si tenemos una taza de café a 80 grados centígrados y la temperatura ambiente es de 20 grados centígrados, entonces al pasar, dejamos pasar 10 minutos y la temperatura del café bajará a 40 grados centígrados, o sea, bajo la mitad. Eh, entonces dejamos pasar otros 10 minutos y pues uno pensaría que la temperatura bajaría a 20 grados centígrados, ya que en los primeros 10 minutos bajó la mitad, o sea, de 80 pasó a 40, uno pensaría que de 40 pasó a 20, pero no es así. Solo bajó a 27 grados centígrados. Dejamos pasar otros 10 minutos y la temperatura del café solo bajó a 22 grados centígrados. Entonces, explica un poco, es un pequeño ejemplo sobre lo que dice, ya que la razón de cambio en la temperatura de un objeto es proporcional a la diferencia de su temperatura y la del ambiente. Es decir, que ya que la temperatura del café es muy diferente a la temperatura ambiente, disminuye radicalmente a la mitad, pero ya que 40 se acerca más a la temperatura ambiente, disminuye un poco menos, 27, y lo mismo pasa, 27 a 20 no es mucha la diferencia, entonces baja a 22. Y en algún punto, dejando pasar algún punto de tiempo, la temperatura del café y la del ambiente serán similares. Bueno, entonces como variables tenemos la función de temperatura de objeto que pues como va cambiando la temperatura del objeto, entonces es una función con respecto al tiempo. Entonces la T mayúscula es la temperatura y la T minúscula pues habla sobre el tiempo. T sub A es temperatura del ambiente, que en este caso se tomará como una constante, ya que pues la temperatura del ambiente también puede ser una función, ya que pues varía con respecto al tiempo también, digamos, no es la misma temperatura de noche que de día, pero en este caso se tomará como una constante. Y la razón de cambio de la temperatura, que acá lo decían, la razón de cambio de la temperatura de un objeto es proporcional a la diferencia de su temperatura y la del ambiente. Entonces, acá esta se toma como la, la derivada de la función temperatura. Entonces, ya sabiendo esto, ya que decía que la razón de cambio es proporcional, a la diferencia de la temperatura del objeto con respecto a la temperatura ambiente. Entonces acá ya tendríamos la fórmula de la ley de enfriamiento de Newton. Bueno, ya teniendo como esta fórmula, bueno, me falta explicar K. Esto representa una constante, ya que la función de temperatura menos y la temperatura ambientes son cantidades proporcionales, debemos multiplicarlas por una constante de proporcionalidad. Entonces, por eso, y en este caso, pues se representa como una K, pero puede ser cualquier letra. Entonces, lo importante es saber que es una constante. Bueno, ya pues quitamos las dependencias de t para hacerlo algo más sencillo. Y pues si ven acá ya no aparece la dependencia en cuanto al tiempo. Entonces tenemos que la derivada de t, que temperatura, de la temperatura del objeto,
es igual a la constante multiplicado por la diferencia de la temperatura menos la temperatura de A, que es una, que es la temperatura ambiente. Esto ya lo escribimos como dt sobre dt, bueno, deriva. eh, y luego, como esto es una ecuación separable, entonces pasamos en cierto modo las t mayúsculas a un lado y las t minúsculas a otro lado. Entonces nos quedaría como de esta manera. Y esto ya lo podemos integrar por ambos lados y ya queda como de esta manera. La derivada de t sobre t menos t sub a es igual a la integral, perdón, la integral de t sobre t menos t sub a es igual a la integral de k de t. Pues esta integral es bastante sencilla, ya que tenemos la derivada arriba, entonces la solución es logaritmo natural de t menos t sub a es igual a la constante k de t más otra constante. Y ya por último podemos ver que el logaritmo se puede despejar, entonces lo pasamos al otro lado como ¿qué haría? T menos T sub A es igual a Euler a la KT más a la constante. Acá podemos aplicar la ley de exponentes y podemos decir que T menos T sub A es igual a Euler a la KT menos por Euler a la constante. Como estos dos son constantes, entonces lo podemos representar de esta manera, ya dejarlo como una sola constante. Y luego pasamos el t sub a, como está restando, lo podemos pasar a sumar y quedaría de esta manera. Y ya por último, pues volvemos a la dependencia sobre el tiempo, entonces la volvemos a agregar y ya esto quedaría como nuestra fórmula final para el ejercicio.